En Janus Henderson Investors le ayudamos a alcanzar sus objetivos financieros a largo plazo. Janus Henderson, invirtiendo en un futuro mejor, juntos. Son tiempos difíciles para los inversores en Bitcoin. Una persona que en octubre de 2025 hubiera invertido 1.000 euros en esta criptomoneda tiene hoy únicamente alrededor de 500. En solo 4 meses, el Bitcoin ha recortado su valor un 50%, convirtiendo su cotización en una montaña rusa que nadie logra entender. Del récord histórico de $126.000 hemos pasado a cotizar a poco más de 67.000. ¿Qué ha pasado para que el Bitcoin haya vivido este descalabro? ¿Y qué perspectivas tiene para el resto del año? Soy Amparo Polo y para intentar resolver todas estas dudas están hoy conmigo Alejandro Sánchez, redactor de Mercados y Criptomonedas en Expansión, y nuestro invitado especial, Marcos Carrera, director del área de blockchain en Fujitsu, con quien vamos a analizar una de las causas que pueden haber provocado esta estampida de inversores, la computación cuántica. O dicho de otra forma, y para que no os asustéis, el riesgo a que los usuarios pierdan el control de sus claves y, por lo tanto, de sus inversiones. Alejandro, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Marcos? Muchísimas gracias por invitarnos a Fujitsu y a mí representándola. Muy bien, Alejandro, vamos a empezar con un análisis muy rápido de dónde estamos para ver la situación actual del Bitcoin. ¿Cómo se explica este tobogán de emociones que está viviendo el Bitcoin y que le ha hecho perder un 50% en solo 4 meses? Pues la magnitud de la bajada se explica en primer lugar por la dimensión de la subida anterior, porque el Bitcoin no podría haber bajado tanto si no hubiera subido tanto. Desde finales de 2022 hasta el pasado mes de octubre se había disparado cerca de un 700%. A partir de ahí ya los analistas recuerdan que el inicio de la corrección en el rally del Bitcoin coincidió con temores de una burbuja más generalizada en los mercados y en especial en otros activos de riesgo muy disparados en los últimos tiempos como las tecnológicas. Luego ya también los expertos atribuyen las caídas a una menor demanda en los ETFs al contado del Bitcoin y esta tendencia además se ha agravado en las últimas semanas con 2 detonantes claros. Por un lado, el bloqueo en la ley que regulará el mercado cripto en Estados Unidos y por otro, la designación de Kevin Warsh como presidente de la Fed, porque entienden que su perfil más técnico se traducirá en menos rebajas de tipos en la segunda mitad del año y además amenaza con reducir la liquidez del mercado, que son 2 factores que juegan en contra del Bitcoin. ¿Y qué ha pasado para que esta sincronía que veníamos viendo, ¿no? Si la bolsa subía, el Bitcoin subía, si la bolsa bajaba, el Bitcoin más o menos replicaba ese comportamiento? Ahora, ¿por qué esto ya no está sucediendo? En parte es así, en parte tiene también su relación, porque en realidad el pinchazo del Bitcoin ha coincidido con un freno en el Nasdaq, el índice que más bursátil, que guarda más correlación con las cripto. Porque el Nasdaq lleva casi 6 meses prácticamente plano, en zona de récords, pero plano. Y además sectores más específicos de la tecnología, como el del software, acumulan desplomes del 30 y hasta del 40%, que son porcentajes muy similares al del Bitcoin. Bueno, y ahora que ya hemos hecho un repaso express a qué ha pasado, me gustaría saber qué pensáis del futuro y de la futura evolución del Bitcoin y sobre todo qué opina el mercado, ¿no? Ha habido algunas firmas de análisis que se han mojado, otras siguen sin querer decir nada viendo, en fin, la catástrofe que acabamos de vivir, pero me gustaría ver qué opiniones hay y que podéis compartir con nosotros los dos. Pues las perspectivas de los analistas son muy dispares en función de si proceden de firmas o expertos que son más pro-criptos o de los que son más escépticos con el mundo cripto. Estos últimos además han aprovechado estas últimas caídas para relanzar sus mensajes en contra de Bitcoin y bueno, vuelven a insistir en su tesis de que el valor del Bitcoin sigue estando inflado a pesar de la caída. En un término más intermedio ya se posicionan analistas que condicionan la evolución del Bitcoin con la evolución del conjunto de los mercados. O al menos, por ejemplo, del Nasdaq, del dólar o de los tipos de interés. Entonces, el Bitcoin, según ellos, dependería más bien de lo que haga el conjunto del mercado. Y bueno, una de las últimas previsiones más significativas que hemos visto es la de Bernstein de esta misma semana, que es una firma tradicional, y esta misma semana, en pleno desplome del Bitcoin, reiteró que el precio del Bitcoin volverá a batir récords este mismo año, que
que podría cerrar el año cerca de $150.000. Marcos, ¿tú lo ves tan optimista o en qué situación te Pues, colocarías? Vamos a decir claroscuro. Voy a intentar complementar. Por ejemplo, la estrategia de MicroStrategy es seguir acumulando, que es uno de los grandes apoyos al ecosistema cripto. Lo que ha comentado Alejandro es muy interesante, es decir, el precio de Bitcoin, en este caso hablando de precio, no de valor, ha sido multiplicado o devaluado en varias veces, por 3 o por 4, por el efecto del tema de los mercados tradicionales y por las tecnológicas. No has mencionado Japón, pero Japón también tiene un punto, justo va a salir ahora la noticia, y también va a tener ese impacto en posiblemente bajada de precio. Entonces, ¿qué le está pasando a Bitcoin? Está calcando el ciclo anterior, está buscando el suelo. A lo mejor ya hemos encontrado en este precio de 67 el suelo, a lo mejor. O a lo mejor ya tiene que llegar a 51, según los análisis más técnicos. Está ahí. Obviamente esto es un riesgo, pero siempre la tecnología que hay detrás de Bitcoin es la garantía de este producto tan especulativo y de tanto riesgo. Y un tema, y no me quiero alargar, sino simplemente hay muchos proyectos detrás de Bitcoin y detrás de la tecnología de blockchain. Eso sigue creciendo y es una realidad. Recordar que todo el mercado cripto de Bitcoin es un 70%, hay un 30% más de otras cosas. Entonces, es un motor importante, tiene muchos más impactos ahora que hace 5 o 4 años, y eso genera esas volatilidades de mercado. Pero apenas hemos sufrido un 20% de volatilidad de caída, ¿eh? A lo mejor llegamos a un 50%, como pasó en el ciclo anterior. Por eso digo yo creo que Bitcoin está buscando ese suelo. Ese suelo donde volver a estar un tiempo rangueando para una posterior subida, oye, o no, o se queda ahí, no me puedo mojar más, no tengo bola de cristal, pero tiene pinta, por todas las inversiones que está habiendo, que seguirá, especialmente los ETFs. Eso es un volumen muy alto. Y estas declaraciones que veíamos, ¿no? Hemos estado comentando antes con Alejandro, llevamos viendo analistas en el Financial Times, por ejemplo, hablando de el Bitcoin como escoria, o que otra analista comentaba que el Bitcoin actualmente vale 70.000 euros más de lo que debería. Quiere decir que para ella el valor debería ser 0. Todo esto también cala, ¿no? En el sentimiento de dudas, ¿no?, que pueda haber con respecto al Bitcoin. Pues hago la contracrítica y te va a gustar. Hace 5 años pasó exactamente lo mismo, y hace 7 también lo mismo. Pero me resulta curioso que muchos de los grandes bancos internacionales están ofreciendo estas criptomonedas, Bitcoin y otras, a su retail. Pero no solo retail, institucional. Entonces, ¿tanta basura? Pues oye, según lo quieras ver. ¿Volatilidad y riesgo? Sí, es un mercado complejo que tiene muchos factores que hacen esa volatilidad de precio. Sí, pero catalogar este activo, que yo creo que es el número 14 o el 15 en el mercado financiero, bueno, tampoco yo creo que esas palabras son justas. Uh-huh. Oye, y ya volviendo a lo que comentábamos al principio y por lo que hoy queríamos invitarte, Marcos, ¿no?, que es para hablar de computación cuántica, que esto ya a algunos les va a estallar la cabeza, pero realmente es algo muy importante, ¿no?, a la hora de hablar del Bitcoin como inversión. Si tuvieras la posibilidad, que la tienes, de explicarnos en muy pocos segundos qué es esto de la computación cuántica y por qué es tan importante para el Bitcoin, ¿cómo nos lo podrías explicar? Bueno, pues lo explico, intento hacerlo rápido, sencillo para todos, que es, al final un ordenador cuántico es un ordenador que ejecuta tareas, ¿vale? Puede resolver problemas. La diferencia con el ordenador tradicional es que ejecuta muchas tareas en paralelo. Imaginaos una llave. Yo, un ordenador tradicional, solo tengo una llave. Tengo que probar de llave en llave. El ordenador cuántico tendría 1000 llaves y las probaría en una cerradura a la vez. Esa es la única diferencia. Puedo abrir cerraduras de una manera más rápida, pero no es un ordenador más rápido. Los ordenadores más potentes son los tradicionales, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre con esto? Es una amenaza, porque puede abrir claves, puede identificar contraseñas, ¿vale?, mucho más rápido, con lo cual no solo tiene el impacto en Bitcoin, sino en cualquier tecnológica, ¿vale? No quiero abrir más frentes, pero
Por eso es el punto de ataque. El vector En cualquier de ataque. criptomoneda. En cualquier criptomoneda o en cualquier contraseña. En cualquier contraseña de un señora que tenga De tu cualquier inversión. Tu clave bancaria. Tu clave Tu clave bancaria. Sí. Ese es el riesgo. ¿Y esto es un riesgo fundado realmente? Es un riesgo fundado, es un vector de ataque, que se denomina técnicamente. ¿Inmediato? A ver, pues inmediato no. Es decir, mañana me van a hackear mi PIN del móvil. No. ¿En 5 años? Oye, a lo mejor. Porque esto es una de las características específicas de Quantum y las tecnológicas es que el panorama no es lineal, es exponencial. Lo que tú planificas que puede ser 2 años, lo mismo lo tienes en 3 meses. Entonces, ¿es un vector de ataque real? Sí. ¿Hay planes de contingencia ya en empresas como bancos? Sí. Vale, entonces esto hay que trasladarlo a tu día a día. Bueno, después de esto que nos dices, que ya nos has dejado con un poco de mal cuerpo, ¿es un problema real para lo que podemos hacer algo? ¿O qué alternativas tenemos los mortales? Quiero decir, porque ya dices que los bancos están ya trabajando en ello, pero ¿qué podemos hacer el resto de...? Hay solución, no nos preocupemos, hay solución. Esto es, hay planes de contingencia y lo único es estar preparado para esta tecnología. Es decir, hablamos de ordenador cuántico, pues ahora tenemos que estar preparados para la era postcuántica, que se llama así técnicamente. Es simplemente decir, pensemos de una manera distinta, porque ahora ya tenemos un vector de ataque, un riesgo más que no teníamos en la cabeza. Y es fácil, es simplemente mejorar las encriptaciones, o sea, mejorar la seguridad de la información y poner capas. Es bastante sencillo. Es lo mismo que se estaba haciendo hasta ahora, pero añades un riesgo más, que es un ordenador que es más potente, vamos a decir así. Entonces, por ejemplo, por ir un poco a lo concreto, ¿qué preguntas básicas tú crees que tiene que hacer un usuario a su custodio o a su banco para que le demuestre que efectivamente nadie le va a robar las claves? Pues habitualmente todos los bancos o instituciones financieras o, imagínate, sanitarias, porque tú estás guardando tus datos, o ya no solo tema de dinero, es tema de tus datos personales. Casi todos tienen un plan de contingencia y un roadmap, un mapa de trabajo sobre esto. Es muy bueno que le preguntemos, oye, el banco que tú tengas de turno, a los bancos que tengas, oye, ¿dónde está, en qué documento está tu plan de ruta de trabajo sobre temas postcuánticos? ¿O a qué partner tecnológico estás acudiendo para solucionar esto? Casi todos lo tienen. Insisto, estamos en momentos incipientes, por eso, y luego si quieres lo mencionamos, pero la inversión en tecnología cuántica pues está en un momento de cuando también se empezó a invertir en criptomonedas. O sea, es una necesidad que hay que cubrir. Eso genera negocio, ¿vale? Entonces, casi todas las empresas tienen un plan o un borrador de plan en la cabeza. Importante, actuar. Es decir, esto es, no me voy a esperar a dentro de 4 años cuando los ordenadores teóricamente ya efectivamente puedan desencriptar, sino esto tienes que trabajarlo desde ya. Desde ya. ¿Y qué aplicaciones positivas tiene la computación cuántica? Porque nos hemos centrado en esta parte tan negativa, pero seguro que hay también aspectos muy positivos. Absolutamente. Y yo creo que es una tecnología espectacular para determinadas cosas. Por ejemplo, ahora está muy de moda la IA, ¿no? Que nos ayude en los agentes IA para incluso que nos haga conclusiones de documentos, por ejemplo, ¿vale? Pues lo que te va a añadir Quantum es capacidad de pensamiento en tiempo real, con multifactores. Imaginad que queremos analizar, voy a hablar de un tema bastante delicado, ¿no? Pero una inundación. Pues si tú tienes la capacidad de analizar muchos factores a la vez, un ordenador cuántico te puede ayudar a tener mejores decisiones o a predecir mejor. Genéticamente, por ejemplo, que es uno de los casos que tenemos en Fujitsu, es capaz de resolver la genética, el NDA, la cadena genética de determinadas cosas, o crear nuevas moléculas. Son ordenadores que son capaces de tener muchas variables a la vez. Esa es la diferencia. ¿Más o menos? Sí, más o menos. Oye, y si se pudieran llegar a falsificar, ¿no?, todas estas credenciales digitales de las que estamos hablando, ¿qué consecuencias podría tener en banca, en empresas, en particulares, en inversores, ¿no? Pues has dado en el clavo. Este es el riesgo más tangible y posiblemente más cercano. Con un ordenador cuántico, pongámonos a 5 años, cualquier, por decir así, hackeo de credenciales es robar la identidad de la persona, sus credenciales, acceso a determinadas plataformas, imaginemos tu plataforma bancaria,
Y en criptomonedas, en especial en el tema de Bitcoin, tendría acceso a los fondos. Tendría los fondos que tiene esa cartera digital, con lo cual pueden quitar ese acceso y, por lo tanto, el control a esas criptomonedas. Y lo que me gustaría que explicara, si es posible, es por qué se ha centrado tanto la atención en las claves de los usuarios de Bitcoin, ¿no? Claro. Que es lo que en parte ha desencadenado, Alejandro también ha hablado de otros motivos, ¿no? Pero es en parte lo que ha desencadenado toda esta cascada de ventas, ¿no? Y que estemos en los 67.000 dólares, ¿no? Por Bitcoin. ¿Por qué tanto foco en el Bitcoin y no tanto en otro tipo de activos, ¿no? Bitcoin es el gran referente en temas de criptomonedas. Lidera el 70% del mercado de criptomonedas. Entonces cuando, vamos a decir, esto es una frase típica, ¿no? Cuando Bitcoin sufre, el resto sufre por 4. ¿Vale? Una bajada de un 1% en Bitcoin pues multiplica por un montón de veces las bajadas en el resto. Y al revés, cuando sube, también hay veces que suben muchísimas más las otras. Es el gran referente. Entonces es más fácil hablar de el gran activo que de muchos otros activos. Pero el impacto es igual. El impacto es, si te roban las credenciales de tu wallet, perderás tu Bitcoin o cualquier otra criptomoneda, Ether, Ethereum, lo que sea, X. O cualquier otra inversión que tengas. O cualquier otra inversión, sí. Vale. Ahora que hablábamos de otras criptomonedas, también a lo mejor es interesante, ¿no? Hacer un repaso a cómo han evolucionado las otras criptos, que a veces las tenemos un poco ahí más olvidadas, pero que también han tenido unos retornos espectaculares, ¿no? Y alguna caída también. Bueno, sí, como decía Marcos, al final Bitcoin es como el gran referente más, es como el activo más defensivo considerado como el más defensivo dentro del mercado cripto. Entonces, por eso las caídas del 50 han sido mucho mayores aún en otros segmentos más especulativos tipo meme coins o en otros segmentos que se han disparado mucho más en años anteriores. Por ejemplo, Ethereum lleva a superar también el 50% de desplome desde octubre. O sea que casi ha ido a la par. De hecho, ha caído un poco menos que la media del mercado. Pues tiende a ser como el más seguro o el referente más casi refugio institucional dentro de eso, desde las cripto. Sí. Y para un inversor que se esté planteando, efectivamente estamos en suelo, de cara al futuro, ¿qué pensáis que puede tener un poco menos de volatilidad, un poco más de...? Yo creo que está buscando el suelo. Uh-huh. O sea, no sabemos si estará en 67 o estará en 51, que es el otro gran marcador que se oye. Hay una frase muy interesante de la gente que sigue especialmente Bitcoin, que es: Bitcoin siempre se compra, siempre es buen momento para comprar. Esto, cuidado. Díselo a los de 126.000, porque alguno entró ese día, el máximo histórico. Esto es el pan de todos los días. Entonces, es una inversión de riesgo. Efectivamente, como riesgo tienes que analizarlo muy bien. Yo siempre aconsejo que tengas un asesor, ¿vale? Que alguien, no el cuñado de turno, que esto es el típico, o el típico amiguete, no, alguien que sea profesional y que te analice muy bien la cartera. Porque luego, aparte de comprar determinadas criptomonedas, lo suyo es hacerte una mitigación de riesgos balanceando la cartera, es decir, teniendo varios activos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿es buen momento? Siempre es buen momento. Yo creo que está buscando ese suelo. Comprar, imaginemos que ahora está en 127, y si lo ves de manera positiva, Amparo, estamos en un descuento de ese 50%. Bueno, pues está barato. Efectivamente, luego vendrán diciendo, pero es que esto vale 0. Bueno, eso ya... O sea, tú en ningún caso ves que pueda bajar por debajo de ese suelo. Bueno. Del suelo teórico que sea. Suelo... No sé cuál es. Vale, o sea, por eso... No, me refería a los 51.000, por ejemplo, dólares. 50, por marcar una referencia ya súper pesimista, ¿no? De que seguiría bajando y bajando. Estos son conjeturas, ¿vale? Yo no me aventuro porque no tengo la bola de cristal, pero los históricos marcan por ahí. A lo mejor baja a 35 puntualmente, pero está buscando ese suelo, ¿vale? Ahora el mercado es un poquito más complejo al estar los ETFs. ¿Vale? Pero bueno, yo creo que está haciendo ese dibujo muy parecido al ciclo anterior. Vale, y para alguien que invierta en ETFs, ¿por qué debería estar atento, ¿no? A todas estas situaciones que estamos hablando? Es muy parecido. O sea, al final lo que estás haciendo no estás adquiriendo la criptomoneda como tal, ¿vale? Que tiene su complejidad tecnológica, sino que estás invirtiendo en una representación.
Y lo suyo es que el ETF te da la oportunidad de que puedas diversificar un poco. Es decir, bueno, pues quiero en mi cartera un 30% de Bitcoin, un 40% de Ethereum y un 20% en Solana, que no lo han mencionado. pero es un proyecto también muy interesante. Entonces, eso es la ventaja que tiene el ETF. Luego tiene un tema fiscal también que es importante, pero ahí no voy a entrar. Entonces, bueno, esa es la ventaja, que te facilita no tener esa tecnología ni el conocimiento tecnológico para tener posición de ese activo. Uh-huh. ¿Cuál es tu cripto favorita? Ahora que hablabas de Solana. Pues mira, hay proyectos muy interesantes. A mí Solana me parece que es un ecosistema que está cogiendo mucha velocidad en institucional. El ciclo anterior, por hacer referencia, el ciclo anterior estuvo muy focalizado en dos, que Bitcoin y Ethereum. Ethereum porque al tener unas características especiales se podían hacer lo que se denominan contratos digitales, smart contracts, que te permitía hacer finanzas descentralizadas. No quiero meter muchos técnicos, pero muchos temas, pero esto te permitía hacer sistemas financieros más interesantes a nivel retributivo. Por eso crecieron Ethereum y Bitcoin, ¿vale? En este ciclo, igual que Ethereum, han aparecido otros, ¿vale? Por ejemplo, capas 2, ¿vale? O sea, capas que están por encima de Ethereum, o Solana. Esto de las capas nos lo vas a explicar. Es complejo, pero básicamente es una blockchain que trabaja encima de otra. Y al trabajar encima de otra, permite que sea un poco más barata las transacciones, más rápida, puede hacer transacciones más rápidas, por ejemplo. Entonces, estas blockchain han crecido bastante. ¿Qué ocurre? Como ha mencionado Alejandro, cuando hay un evento de volatilidad, estas otras blockchain sufren, ¿vale? Ante una caída de un 20% de Bitcoin, a lo mejor estas capas de repente te bajan un 40 o un 50. Entonces, hay que ver esos momentos, ¿no? Dónde entrar. Pero, como digo, son ecosistemas que están creciendo mucho. No sé si le he liado más o al revés. Pero no me has contestado cuál es tu cripto favorito. A mí, ya, sí, no. ¿O es Solana? El ecosistema de Solana y Ethereum creo que son muy interesantes. Y te voy a dar otro. Hedera con H. Creo que son 3 que lo están haciendo muy bien. ¿Por qué? Y ahí es un poco el análisis que tiene que tener el oyente en la cabeza. Porque cuando investigas sobre ellos, hay personas reales detrás. Hay equipos identificados con nombre y apellidos, hay roadmaps, hay documentos de trabajo. Eso, para hacer tu análisis fundamental, que se denomina, te da muchísima información de que hay cosas reales. Cosa que en Bitcoin no pasa. Pero bueno, ya. Nació de otra forma, es un ecosistema distinto, pero bueno, es un poco muy... Si a mí me preguntas de manera personal. ¿Y cómo le está yendo a esta...? Vamos a decir... Estamos en suelo también. Están buscando el suelo. Como digo, les afecta más. Es buen momento ahora mismo porque al final esto es como aquella película, ¿no? Que solo puede quedar uno. Pues va a ser algo así. Están peleando por, oye, ¿quién se va a quedar con el capital institucional? Con la confianza del capital institucional. Eso es súper importante. Por eso están trabajando mucho los equipos en acercarse a bancos, acercarse a instituciones financieras, a tener usabilidad real el proyecto. Por ejemplo, si yo con un ecosistema como Hedera puedo hacer, imagínate, que mis datos sanitarios sean mucho más seguros, eso es un valor que el ecosistema y el usuario va a comprar, entre comillas, con lo cual el precio subirá. Te íbamos a preguntar también, ¿no? Por áreas que tú crees que pueden ser áreas ganadoras, ¿no? En este mundo de nuevas cerraduras, de más seguridad. ¿Cuáles son, crees tú, las áreas que van a ser? Pues mira, sabiendo que vamos a hablar hoy de Quantum, y espero que me metes a otros días a otras cosas, que yo encantado, aquí me meto mi pitch, pero he estado comparando los ETFs de Quantum con los ETFs de cripto, para simplemente decir, ostras, ¿quién está invirtiendo y cómo, no? Entonces, en los últimos 5 años ha habido un incremento del 20% en los ETFs de Quantum. Interesante. A mí me parece incluso poco, porque es una tecnología que va a ser necesaria. Entonces, estas áreas que van a incluso hacer esa convergencia tecnológica con Quantum, bueno, ahora yo creo que IA se va a desinflar un poco, porque impacta mucho en las tecnológicas, pero es esa combinación, aquel ETF, imagínate, aquel ETF que combine esas cosas, yo creo que va a ser el ganador. Pero esto es mi apuesta personal en lo que yo veo. ¿Pero cómo sería un ETF de Quantum?
un ETF que tenga en sus valores, en su bolsa de valores, tenga pues 2 tecnológicas que estén trabajando con Quantum de manera real. ¿Qué serían, por ejemplo? Pues a ver, mira, por ejemplo, te puedo decir, las grandes tenemos ordenador cuántico. O sea, nosotros, Fujitsu, IBM, tenemos ordenador cuántico. Pero ya no es solo el ordenador, es la aplicación que le estás dando. Imagínate que yo puedo diseñar a través de Fujitsu una aplicación con el ordenador cuántico o los que tenemos, ¿vale? Que tenemos uno en Japón y otro aquí en España, por ejemplo. Puedo desarrollar una aplicación que me alerte sobre ciberataques. Pues esa aplicación va a coger mucho peso. En ese caso, las acciones de Fujitsu subirían mucho. O la empresa subsidiaria que se monte, ¿vale? Entonces, hay que estar alerta en esas usabilidades, en esas funcionalidades que le saquen a la Quantum, no en poseer el ordenador cuántico. ¿Cuántos ordenadores cuánticos hay en el mundo? Ostras, buena pregunta, no me lo sé. Imaginemos que hay unos 20. ¿20? Unos 20, no hay mucho más. Pero te voy a decir un palabra. Yo sé que luego me vas a dar el cachete, pero hay muchas empresas que trabajan bajo el concepto de blockchain as a service, es decir, subcontratan esa potencia computacional. Y ese es el truco. Yo no necesito tener esa inversión para dar un ordenador cuántico, pero sí que tenga el derecho a poder usarlo. Por eso digo que pueden ser pequeñas startups, oye, que han entendido perfectamente el reto y que enganchen y que suba su cotización o su valor a toda pastilla. Muy bien, pues yo creo que lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, Alejandro, por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias, Marcos. Un placer escucharte. Y gracias a todos por escucharnos. Esto ha sido En Acción, el podcast del Inversor Inteligente, que ha sido realizado por Cristina de Rojas.